Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. El sábado pasado tuvimos un poquito de problemas con la proyección de imagen, pero deseamos que en este momento no haya ningún problema y que sobre todo esta parte en la que vamos a hablar hoy de las Sagradas Escrituras sea de gran edificación para sus hogares y para nuestra vida. ¿Cómo te fue, mi amor, en la semana? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, sí, gracias a Dios, con mucho trabajo, pero pudimos sacar las lecturas por audio y pues de una forma o de otra el Señor siempre nos ayuda y nos da mucho gusto estar aquí contigo, con los hermanos que nos visitan, que nos acompañan, que nos sintonizan, y pues como siempre les agradecemos sus saludos, les agradecemos sus comentarios y sobre todo sus oraciones, y deseamos que el Señor siga edificando esos muros para fortaleza de su vida y de su matrimonio. Y en la semana, ¿usted se ha sentido cansado algún día? Yo creo que casi todos, ¿verdad? Ahorita hablabas del cansancio, del trabajo, pero en realidad es porque este tema se llama renovados. Así es. Renovados, es tiempo de que nos renovemos y es rico cuando te renuevas. Claro, no es fácil, todo tiene un proceso, pero pues la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, lo creemos, y si la Biblia lo dice, lo recibimos todos, porque como tú has dicho también, se vale, ¿verdad? Sentirse cansado, se vale, no quiere decir que nunca te canses, no quiere decir que nunca pases por eso, pero sobre todo nuestro sentir y nuestra vivencia está por encima lo que dice la palabra de Dios. Y gracias a Dios también, porque sabemos que el mismo Señor Jesús pasó por un momento de cansancio. Él llegó a quedarse dormido en la barca, Él llegó a sentir mucho cansancio, porque hoy en día la vida es muy agitada en la vida general, pero no nos dejemos atrapar por eso. Por eso es este tema, ¿verdad? Para volvernos a poner en el momento correcto, en el espacio correcto. ¿Cuál es? La santa voluntad de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia es la autoridad, la Biblia es la que nos guía, nos dirige. Y si usted está pasando por un momento de cansancio, de fatiga, de desgano, hermano y hermana, le vamos a animar para que ponga atención a esta lectura bíblica y que el Señor nos renueve, porque justamente la reflexión de esta ocasión se llama renovados. ¿Y qué dice Hebreos 12 al 13? Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y es tiempo de renovar fuerzas, es tiempo de renovar fuerzas. Porque realmente servir a Dios nunca debería ser motivo de cansancio. Realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces sí el servir a Dios es motivo de cansancio. Pues es cuando lo empezamos a hacer con nuestras cosas. Así es. Con nuestros medios, con las cosas que nosotros confiamos, con nuestro conocimiento. Con lo que qué dirán los demás, querer tener contentos a todos los demás, que todos estén satisfechos. Realmente esto es imposible. El mismo Señor Jesús, había un grupo de personas que no estaban contentos con lo que Él predicaba, con lo que Él decía, con lo que Él hacía. Pero sin lugar a duda, sí afecta, pero no debe de ser. Justamente no debe de ser, porque el Señor Jesús siempre se renovó. ¿Dónde está la clave? Cuando te cansas, ¿renovarte en quién? En Cristo. Ahora, donde nuestras fuerzas se acaban, empiezan las de Dios. Y siempre que estamos con nuestras fuerzas humanas, las manos se van a caer, las rodillas se van a paralizar. ¿Alguna vez has sentido que no puedes correr más, ya no puedes subir más esa montaña, ese cerro, o caminaste tantos kilómetros que ya no puedes más? Tus rodillas se paralizan, literalmente se paran, tus manos se bajan. Sin embargo, es lo contrario cuando alguien gana una carrera o cuando alguien gana un equipo. Lo primero que hace, o cuando gana el equipo de tu preferencia, es levantar los brazos y celebrar. Claro. Entonces, cuando nuestras fuerzas humanas están en función y estamos confiados en ellos, es cuando vamos a sentir ese decaimiento. Es cuando nuestras manos se cansan, se caen.
Y es indispensable entonces que nuestra vida esté enfocada en Cristo Jesús. Esto quiere decir, lo entiendo, como humanos nos podemos cansar. Probablemente alguien se sienta así en este momento y hay que ser sinceros y honestos, todos pasamos por esos momentos, humanamente, exceso de trabajo, la vida agitada, el tiempo mal administrado, lo que ustedes quieran. Pero entonces, ¿dónde está la clave? Es renovarse, pero volverse a enfocar en Jesús. Ahí está la clave. Cuando nos sentimos que ya no podemos, quiere decir que nos estamos desenfocando de Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él es el inicio y es también el fin de nuestra fe. Así es. O sea, nos enfocamos en lo que confiamos, en lo que creemos, en quien no falla, en el que nunca se cansa, en el que nunca deja de ser, en el que permanece para siempre, para siempre, que es Cristo el Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los matrimonios? ¿Qué tiene que ver esto con los hogares? Mucho, tiene que ver mucho porque en muchas ocasiones ese cansancio afecta en nuestro hogar y eso afecta nuestra vida espiritual, naturalmente. Entonces, ahorita vamos a ir dándole ese giro de cómo levantar ese muro. Lo primero que hemos dicho, hermano y hermana, si tú te sientes cansado, te sientes abatido, en primer lugar te digo, bueno, eso habla de que eres humano, pero también reconoce si te has desenfocado de Jesús y también reconoce que tienes que ser renovado. Dios te tiene que renovar. Sí, porque dice la palabra de Dios que lo cojo será sanado del camino, no será quitado. Normalmente los humanos lo cojo, lo quitamos, lo desechamos, lo que está defectuoso lo desechamos, lo hacemos a un lado. Pero Cristo no, cuando estamos enfocados en Cristo Jesús, Él nos hace caminar por su senda derecha. Mira, por ejemplo, un ejemplo, ¿cuándo nos desenfocamos de Jesús? Nos podemos desenfocar muy fácil. Cuando comprendemos en nuestro espíritu que nosotros no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Porque a muchas personas se les hace a veces el domingo decir, tengo que ir a la iglesia o tengo que ir a la iglesia. Cuando tú piensas que tienes que hacer las cosas por tus fuerzas y no por lo que Dios ha hecho en ti, te comienzas a desenfocar. ¿Cuántas personas creen que venir a la iglesia, eso es ser la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y el venir a la iglesia, si lo ves desde ese punto de vista como una obligación, como una tarea, te desenfocas. Tú eres la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, quiere decir que Cristo es la cabeza. Sí, y nuestro corazón se alinea a donde Dios quiere que sea alineado. ¿Y a dónde quiere Dios que sea alineado? A como Él quiere que sea alineado. Es que a mí me encanta Dios porque Dios es perfecto. Dios, mira, si vas torcido, te endereza. Si vas cansado, te renueva. Si vas teniendo conceptos equivocados en el seguimiento de tu vida, al estar siguiéndolo a Él, también te acomoda. Entonces me encanta Dios porque es tan hermoso que Él cambia las cosas de nuestro entorno, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana, para que nos enderezcamos. Cuando dice el rey David, sana mi corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí, es porque nuestro espíritu, nuestro alma se inclina en muchas ocasiones a hacer lo malo o a hacer lo equivocado, porque a veces no exactamente lo equivocado es malo, pero sí necesitamos venir a la fuente, al enfoque que es Cristo, para que la cojera de nuestras imperfecciones sean sanadas por la santidad del Maestro. Otra cosa para evitar ese cansancio espiritual es estar donde Dios quiere que estemos. Muchas veces, si no estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, es como estar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer, sino que nosotros estamos haciendo por nuestra propia voluntad. Ahí entran nuevamente las fuerzas en uno. Así que, de una manera muy práctica, lo quiero entender así. Para renovarnos, tenemos que ser en Cristo.
Cristo en nosotros. O sea, cuando yo me sienta, o tú te sientas, o alguien se sienta que está cayendo en un cansancio espiritual o físico, te tienes que renovar, y para renovarte tienes que hacer esto: Cristo en mí. Cristo en mí. Tienes que dejar que Cristo te gobierne, que Cristo esté en ti y que quieres ser como Él y que Él sea en ti. Cuando eso lo dejas que penetre en tu corazón y que dices: Señor, ya no quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. Entonces ya no es nuestra fuerza, ya es la fuerza de Cristo que está en nosotros. Amén. Y cuando esto ocurre, impide el cansancio espiritual. Y el cansancio espiritual te impide también el cansancio emocional. Entonces, una cosa lleva a la otra en Cristo Jesús, porque somos por fuera lo que somos por dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces cuando nosotros vamos caminando, vamos progresando. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, siempre va a tratar de debilitarnos. Él viene a robar, a matar y a destruir. Viene a robar nuestras fuerzas, viene a matar nuestras no solamente nuestras intenciones, viene a matar nuestras almas, quiere robarte, quiere debilitarte. Y cuando estamos débiles, cuando nos sentimos incompetentes delante de Dios, siempre, ¿verdad? Sin embargo, dice Pedro que él hace fuerte al que está débil, hace sentir rico al que está pobre en espíritu, pobre en fuerzas. Cristo es especialista en transformarnos, y solamente un matrimonio sumergido en el espíritu del poder de Dios puede estar capacitado para vivir en tiempos y con un conocimiento de las sazones. Dice la palabra de Dios que tenemos que conocer los tiempos y las sazones. Esto quiere decir las temporadas, las etapas. A mí me encanta, ¿verdad? Porque las sazones podría ser algo así como las 4 estaciones del año, y como seres humanos las conocemos a la perfección. Entonces, en tu vida cristiana, en tu vida de matrimonio, en la vida de Dios tenemos que discernir y conocer las etapas, las épocas por las que estamos pasando, para que el Espíritu Santo nos llene de poder y para que entendamos que fuimos formados, fuimos creados, fuimos unidos para caminar por sendas derechas, para que nuestros pies no se salgan del camino, y que si alguno cojea, Dios nos va a acomodar, nos va a renovar, nos va a restaurar, para que volvamos a estar en el camino derecho, para que todos aquellos que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, sus nietos, ¿verdad? Los que tienen nietos, las generaciones vengan en el mismo camino y sea más ligero su caminar en Dios. Decías tú, y eso es cierto, el enemigo siempre intentará debilitarnos y detenernos. Él tiene una estrategia, debilitar el cansancio espiritual, físico. Es una estrategia que le funciona, y debemos saber lo que él trata de debilitar, de detener la buena marcha de tu matrimonio. Es una técnica que él usa, que le da mucho rendimiento para él, debilitarte poco a poco. Te comienza a debilitar tu espíritu, tus fuerzas, y es ahí donde nosotros como matrimonio tenemos que estar bien alertas y sumergirnos, como decías tú, inmediatamente en Cristo. Cuando comienzas a sentir que hay un debilitamiento en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu vida como que creyente, debes de saber que ahí hay una alarma, que el enemigo, sin darte cuenta, te está debilitando. Y si no haces algo inmediato, si no pones tu mirada en Jesús otra vez, si no te sumerges en la palabra de Dios, si no te sumerges en la oración y te llenas de muchísimas actividades, te llenas de muchísimo trabajo, te llenas de muchísimos compromisos,
Tienes que identificar a aquellos ladrones de tiempo que te están quitando tiempo y que no te están produciendo cosas buenas. Tienes que hacer una lista, porque eso te lleva a hacer cosas que incluso no te traen un valor, pero que te entretienen demasiado. Podríamos hablar de esto, es un tema muy también importante. Hay ciertos ladrones de tu tiempo, tienes que saber identificarlos, porque si te sumerges en ellos, te debilitas. Y si descuidamos lo primordial, ¿dónde está lo primordial para no caer en ese debilitamiento? Decías tú, poner la mirada en Jesús. Segundo, el autor y consumador de tienes que sumergirte en una íntima relación con Dios, con el Padre. Y tienes que sumergirte en la palabra de Dios y tienes que llenarte de su Espíritu Santo. ¿Y con cuánta razón? Dice la Biblia, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así que bueno. Pues tenemos que trabajar todavía y no permitas que el enemigo te diga, ya no puedes, ya no va a cambiar, no se puede más, no tiene arreglo, no tiene vuelta de hoja. En Cristo todo es posible cuando podemos creer. Amén. Así que matrimonio, ánimo, adelante. Como alguien ha dicho, largo camino te resta, ¿verdad? Lo que le dijo el Señor a Elías. Largo camino te resta. Le dijo, descansa, come, reposa y sal de la cueva, porque largo camino te resta. No creas que Dios ya terminó contigo. Le dice Dios a Elías, todavía tienes que hacer estas tareas que te voy a encomendar, entre ellas ungir al nuevo profeta, a Eliseo, y otras tareas que le da. Nosotros sabemos que el largo camino nos resta, pero como matrimonio ahí está la clave. Si tu matrimonio está renovado, si tu matrimonio no está desgastado, ni está en ese sentido prácticamente pues sin fuerzas, y está fuerte y está renovado, vas a rendir mucho más en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral y en tu vida ministerial. El enemigo es astuto, por eso comienza a desgastarte desde tu trinchera, que es tu hogar, tu trinchera principal, que es tu hogar. Y por eso verás muchas veces en la iglesia matrimonios desalentados, matrimonios que ya no tienen deseos de servir a Dios, que incluso ya no quieren ni pasar a orar al altar a la hora de que se les invita. Incluso comienzan ya a dejar sus responsabilidades a lo menor posible, porque están cansados y dicen, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado en mi casa, estoy muy cansado en mi hogar. Pero lo que no sabemos es que justamente tenemos que identificar ahí qué nos está provocando eso. Volvamos al inicio. Servir a Dios nunca debería ser motivo de cansancio, porque servimos a Dios no a nuestras fuerzas. Y cuando ya nos estamos cansando extremadamente, entonces decir, ¿es en mis fuerzas o en las fuerzas de Dios? Y allí el Espíritu Santo, que eso es lo que tú decías, qué hermoso el Señor, cómo nos vuelve otra vez a decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No miren las circunstancias, miren al Señor Jesús. De manera que si tú has sentido que tus rodillas se han estado paralizando y ya ni siquiera se doblan para orar por tu cónyuge, para orar por tu familia, para orar por ti mismo, si tú has sentido que tus manos se han caído y que ya no las puedes sostener delante de Dios, firmes espiritualmente, como anunciando que eres vencedor en Cristo Jesús, pues Cristo está con nosotros y Él nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice su palabra. Es tiempo de acudir a Dios y si te has cansado, dile al Señor que renueve tus fuerzas. Por eso este tema de hoy, renovados, es maravilloso porque nadie podemos vivir sin renovarnos. Y esto me hizo pensar en el águila, ¿verdad? A los 38, 40 años se tiene que autodestruir, arrancar sus plumas, sus garras, su pico y casi muere. Pero si no se renueva, se va a morir. Entonces, cuando empiezan a salir sus plumas de nuevo, su pico, sus garras, entonces ella puede vivir otros 40 años. Y algo así es el matrimonio. O nos renovamos o nos morimos. Y Dios es
el que es especialista en renovarnos. Me estaba acordando en este momento de ese canto que cantamos, Renovación, y dice: quiero vivir en tu presencia y comprobar que estás en mí. Es decir, una forma de renovarse es comprobar que estás en mí. ¿Y cómo puedo comprobar que estás en mí? Quiero sentir que cada día tú guías mis pasos. Sentir tu poder, tu amor, tu fortaleza en nosotros. Así que a renovarse en Cristo. Pon los ojos en Jesús y sumérgete en su espíritu. Y recuerda, levántate, porque el largo camino te resta. Hay una generación por la que tienes que pelear, que son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos quizá. Hay mucho trabajo en la iglesia. Tu iglesia te necesita, querido matrimonio, querido varón, querida dama. Puedes estar pasando por un momento difícil de salud, de economía, de alguna situación que tú no la buscaste, que te está afectando emocionalmente. Puede aún tu matrimonio sentirse desgastado, cansado, y puedes tú también, que sirves en Dios y sirves a Dios en tu iglesia, sentirte sin ánimos. Te quiero decir una palabra. El Señor Jesús un tiempo le dijo a sus discípulos: preparen la barca, y los llevó a un lugar aparte, a solas, y ahí Él los ministró. Otra vez, la forma de renovarnos y cobrar fuerzas es ir a la intimidad con Cristo. Y cuando vas a la intimidad con Cristo, Él te da palabras de vida eterna y te dice: come, aliméntate, porque tienes una misión que cumplir. Matrimonio, sigamos edificando los muros y que el Señor nos bendiga a todos. Y no sé si tengas algo más que comentar o hacemos la oración. Vamos a orar. Adelante. Amado y eterno Salvador, cuánto te adoramos, cuánto te bendecimos y te glorificamos porque eres tan perfecto Dios, tan lleno de misericordia, tan lleno de amor y tan lleno de bondad. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a enderezar todas las cosas que se han torcido en los años que llevamos en nuestros matrimonios. Sean pocos o sean muchos, necesitamos, Señor, que tú levantes nuestras manos con tu poder, con unas manos levantadas, Señor, en señal de victoria, en señal que todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces. Señor, permite que nuestras rodillas no estén paralizadas, que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que podamos doblarlas cuando es necesario para interceder el uno por el otro, que podamos, Señor, ganar muchas batallas y muchas victorias juntos, porque tú tienes poder para enderezar lo torcido y para hacer que lo cojo sea vuelto al camino derecho. Y permítenos, Señor, ver tu gloria en nuestros hogares, en nuestras vidas, en los matrimonios. En cada matrimonio, Señor, que está en su casa, que está en su hogar en este momento, donde estén, te pedimos que les abraces con tu presencia, que transformes nuestras vidas y que todo argumento de altivez del enemigo que se ha levantado en contra de lo que conocemos de ti, sea derribado en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que tú eres Dios. Y no hay para nosotros bien fuera de ti. Tampoco, Señor, eres el todo del hombre. Y teniéndote a ti lo tenemos todo. Permítenos, Señor, sumergirnos en la fuente de tu Espíritu Santo, que nos da poder para vencer en contra de las adversidades, en contra del enemigo, en contra de nuestro pasado, de nuestro pecado. Hay poder en el nombre de Jesús y todo lo podemos en ti, Cristo, porque tú eres nuestra fortaleza. Nuestro gozo, Señor, nuestro gozo se fortalece en ti porque tú estás en medio de nosotros. Te bendecimos y te glorificamos. Ponemos en tus manos cada hogar, que sea edificado conforme a tu voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta. Te adoramos y te bendecimos por la vida de cada hogar, Señor, que hoy estás alimentándonos tú con tu palabra de amor. Amén. Amén. Gloria a Dios, que el Señor siga fortaleciéndonos. Gracias por haber estado con nosotros, por sus saludos. Y recuerden, cada sábado a las 8 de la mañana les esperamos en
edificando los muros. Que tengan un fin de semana y que Dios les bendiga rica y abundantemente. La paz de Dios. Les enviamos como siempre un grande abrazo. Que el Señor les guarde y les bendiga y a renovarnos en Cristo.